Amigos y amigas, nuevamente su amigo Johan Johnson, un placer saludarles. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la educación intercultural bilingüe, específicamente sus conceptos básicos. El objetivo de este polimedia o esta polimedia es conocer los conceptos básicos de la educación intercultural bilingüe, refiriéndose a contenidos como los pueblos indígenas y afro-hondureños, la intraculturalidad, la interculturalidad, el multilingüismo o la multiculturalidad y el bilingüismo. Dentro del primer concepto, o bien el primer concepto que tenemos es el de los pueblos indígenas y afro-hondureños, siendo que son pueblos cuyas condiciones sociales, culturales, económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial. Esta cita la tomamos del Convenio 169 textualmente. Otro de los conceptos, la intraculturalidad, que significa mirarnos hacia adentro. La cultura que llevamos dentro, la identidad personal o individual, implica conocerme a mí mismo. Según escritor Delgado y Mariscal, en otras palabras, el poder revisarme mi autodefinición, mi autoidentidad, mi autodeterminación como persona. El otro tema es la interculturalidad, que se refiere a una interacción entre culturas de una forma respetuosa, horizontal, sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia de ambas partes. Y aquí quiero detenerme un tantito. Noten los colores. Para el caso del tema de la interacción entre culturas, eso nos da el panorama de qué implica la interculturalidad. Pero noten que hablamos de una forma respetuosa y horizontal, o bien respetuosa, horizontal y sinérgica, en donde queremos enfatizar el valor que le tenemos que dar a las diferentes culturas, el respeto que las mismas se merecen y el que usted y yo nos podamos intercambiar en un ámbito muy respetuoso y muy de equidad. El otro elemento aquí es que ningún grupo cultural esté por encima del otro, es decir, que no se debe de tomar que una cultura sea que es expresiva en una forma u otra, no se debe de tomar como por decir mejor que las demás, sino que cada cultura tiene sus elementos muy característicos, muy particulares, las cuales hay que valorarlas y hay que respetarlas. Y decimos en la parte final que favorecemos en todo momento la integración y la convivencia entre ambas partes, en donde todos tengan el espacio de presentar y de también observar e intercambiar esa realidad que tenemos. También la interculturalidad dice, en las relaciones interculturales se debe o se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y en el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua y la concertación y la sinergia. Noten que decimos acá, las relaciones se establecen basados en el respeto a la diversidad. Ese es nuestro punto de partida, reconocer esa diversidad, respetarla, valorarla, y desde luego de ahí partimos para el tema de la interacción o bien el intercambio entre estos. También el tema del enriquecimiento mutuo. Noten que una vez que usted se expone a una cultura ajena, le ayuda no solo a conocer a esa cultura, pero también a identificar elementos culturales muy propios. De ahí viene el tema del enriquecimiento mutuo. Pero, ojo acá, no es un proceso exento de conflictos. Siempre van a haber sus elementos en donde capaz un grupo se sienta menos que, otro se sienta más que. Y estos elementos o conflictos son los que tenemos que tomar en este entorno y trabajarlos de modo que podamos generar un proceso en donde nos sentimos iguales y con igual valor en el proceso educativo. La multiculturalidad sencillamente indica la existencia de una diversidad de culturas, es decir, un poblado, un escenario donde hay variedad de culturas e igual que hay que atender, ¿verdad? El bilingüismo.
Bilingüismo hace referencia a la interacción entre dos lenguas en el contexto educativo. Y aquí hago la aclaración, no necesariamente o no solamente en el escenario educativo. El bilingüismo se puede dar en el hogar, se puede dar en el intercambio social y en cualquier otro espacio. En esencia, refleja la realidad o el intercambio, el encuentro de dos lenguas diferentes. Centros EIB. Un centro educativo intercultural y bilingüe son aquel o es aquel centro ubicado dentro o fuera de las comunidades indígenas y afro-hondureñas que implementan el modelo educativo intercultural bilingüe. Es decir, el centro, sin importar dónde esté radicado, será aquel que implemente verdaderamente el modelo EIB. Veamos un poco más en el concepto siguiente. Dice que ofertan servicios educativos pertinentes cultural y lingüísticamente en los niveles ya sea prebásica, básica, media o superior no universitaria en el Sistema Nacional de Educación. ¿Qué queremos decir con esto? Que el centro se va a caracterizar o se va a reflejar como un centro educativo intercultural y bilingüe por la adaptación y la oferta educativa o la oferta de atención que la misma pueda dar a la población que está atendiendo. El docente, de igual manera o similar al tema del centro educativo, el docente intercultural y bilingüe es toda persona siendo formado o formada como docente, pertenezca o no a uno de los pueblos indígenas y afro, conozca la cultura del pueblo y domine con fluidez el idioma nativo de este pueblo, pero también que conozca y que domine la cultura y bien el idioma nacional. Es decir, el docente debe o tiene un doble reto, debe de dominar lo propio o bien lo del pueblo específico que está atendiendo y también debe de tomar esa universalidad nacional o bien la lengua y la cultura nacional. El idioma materno, y aquí es algo muy interesante. Normalmente y para muchos se podrá decir que la lengua materna o el idioma materno es aquel que el niño trae de la casa. Ahora, nosotros como pueblos indígenas y afros en el país discrepamos con ello porque para nosotros es la lengua que nos caracteriza como pueblos respectivos. Es decir, es aquella que me da ese toque cultural o que me da ese toque de pertenencia a un pueblo, independientemente si lo hablamos o no lo hablamos. La L1 y la L2 lo quisimos separar del tema de idioma materno porque no necesariamente estos, o bien el idioma materno puede caer en cualquiera de los dos espacios. Ahora, el idioma materno, hablar de ella netamente es hablar en un sentido cultural o un escenario cultural. Hablar de la L1 o la L2 haciendo referencia a la primera o segunda lengua, hablamos en referencia a un escenario totalmente pedagógico en donde la interacción es ya en el aula de clase. Y la L1 aquí hace referencia a la primera lengua del educando en la que muestra mayor dominio y por ende en la que debe ser instruido. Es decir, esta debe ser la lengua que usamos para educar o desarrollar el proceso educativo. A veces puede ser que sea la lengua nativa, en otro momento puede ser que sea el caso del español. La L2 hace referencia a la segunda lengua del educando, o bien en el que muestra menor dominio, o bien el que hay que enfatizar el tema del aprendizaje o ayudarle a mejorar el desarrollo o el aprendizaje de la misma. Reitero, en la lengua o la lengua indígena puede caer en cualquiera de estos dos espacios, en algunos pueblos, para el caso, pueblo garífuna en algunos sectores, pueblo misquito en algunos sectores, pueblo de habla inglesa en algunos sectores. Esta lengua, por lo general, la lengua primera lengua o L1 es la lengua nativa, pero en otros casos resulta ser la lengua segunda y el español toma el primer lugar. Entonces tenderá a variar. Habiendo dicho eso, agradecemos su atención y mucho gusto.